El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a poner en libertad a los que sufren. Sean todos bienvenidos. Una vez más nos hemos podido encontrar, reunir para poder seguir aprendiendo de Dios, seguir hablando y tener una experiencia más cercana con Dios. Estamos terminando un año y estamos iniciando un año. Hemos terminado una lección, un folleto de estudio, estamos iniciando uno nuevo. Y el trimestre de precisamente para este año tenemos el amor de Dios y su justicia. Rafael, vamos a empezar con vamos a decirlo así, una conversación en cuanto al tema general de todo el trimestre. Porque muchas veces hay una, vamos a decirle, discrepancia, una contradicción cuando pensamos amor de Dios y justicia de Dios. ¿En realidad son opuestos? Yo pienso que es como una sola moneda que Ujú, tiene dos caras. ujú. No la puedes separar. Están las dos en una sola moneda. O sea, el amor y la justicia están en Dios. No hay un momento en que Él deja de ser justo. No hay un momento en el que Él deje de amar, sino que siempre Dios nos ama y siempre Dios es justo. Para nosotros es difícil de entender, porque nosotros estamos limitados y aparte de eso corrompidos por el Claro, pecado. porque nosotros cuando entendemos la palabra justicia, generalmente entendemos como un castigo, lo que la persona se merece. Y si somos bien directos, nosotros merecemos la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Pero ¿en qué parte entra el amor? Porque cuando nosotros pensamos, oh, Dios es justo, entonces, y tú podríamos utilizar inclusive textos bíblicos, le va a dar a cada uno lo que corresponde, y empezamos inclusive a reclamar la justicia de Dios, vamos a decirlo así, para que de alguna forma, eh, vamos a decir, quite las bendiciones o que le pase algo malo a esa persona que me está haciendo daño, y decimos, no, que la justicia de Dios, y pensamos que la justicia de Dios es algo así como un castigo, un golpe, algo malo que va a pasar. Y el amor pensamos que es, no, esa sí es la misericordia, Cristo murió por mí, y las separamos tanto a veces, pero ¿qué tan cierto puede llegar a ser algo así? Yo creo que este trimestre nos va a ayudar mucho a poder nosotros entender esos conceptos que hemos malinterpretado o mal Ujú, comprendido, ¿no? Porque ahí está lo que es el carácter de Dios. En el carácter de Dios, Satanás se ha encargado de poder, digamos, tergiversarlo, hacerlo ver mal de es parte de verdad. nosotros. Y entonces tenemos acá la justicia y tenemos el amor. Esta semana nos va a tocar hablar del amor, ¿verdad? Ujú, Pero hablando un poquito antes de entrar en el tema de lo que es la justicia. A veces he oído la expresión de entre nosotros, aún en el círculo cristiano, de personas que dicen, no, él hizo esto o me hizo esto, pero ya se lo dejo en las manos de Dios, ya se lo entregué a Dios en sus manos. ujú. Pero lo hacemos como con una impresión de que Dios se encargue Que de lo él. castigue, que lo Mm, reprende y que... Por ujú. eso, y es lo que decía en el texto, diciendo la justicia de Dios. Y vemos muchos textos y vemos muchos relatos en la Biblia donde la justicia de Dios cayó sobre el pueblo y vemos la destrucción y todo eso. Y seguimos pensando que la justicia de Dios es el castigo. Pero vamos a ir descubriendo durante todo este trimestre todos esos detalles. El amor y la justicia, cómo es que van de la mano. Pero esta semana ya tenemos un punto, vamos a empezar con el punto que todo el mundo conoce y todo el mundo le gusta, que es el amor de Dios. El amor. Dios ama libremente. Dios ama porque quiere amarnos. Dios ama simplemente, y como lo menciona la lección, Dios ama por gracia. ¿Qué entendemos con ese amor? Porque Dios no está obligado a amar. Creo que estamos entrando en un terreno donde, si tú recuerdas, Moisés va entrando al terreno y ve la zarza Ujú, ardiente, ¿no? Y Dios le dice, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás entrando es santo. ujú, En otras palabras, estamos entrando a un terreno donde nosotros estamos limitados, ujú. donde nuestros conceptos de amor son limitados, donde si tú pones a 10 personas que te describan el amor de Dios, cada una te puede dar un concepto diferente, porque Ujú, todos en determinado momento hemos sido contaminados
o nuestro concepto de amor verdadero ha sido tergiversado por el mundo en que estábamos, por nuestros padres que de alguna manera influyeron para que nosotros creamos que el amor es así, así o así. Ujú. No, pero en la Biblia nosotros, en Jesús más que todo, vemos que ahí está mostrado lo que es el verdadero amor de Dios. Y aquí en esta semana nosotros estamos viendo una historia del pueblo de Israel. Exacto. Ahora, y vamos a hacer esta comparación. El amor del ser humano es condicional. Ujú. El amor del ser humano se condiciona a la situación. Si hablamos de un amor de pareja, en algún momento se separan, se divorcian porque de alguna forma está condicionado. A veces los padres, los hijos. Pero el amor del ser humano de alguna forma es condicional. Eh, el amor del ser humano se puede acabar, por decirlo así. Pero el amor de Dios es incondicional. ¿Qué entendemos con el amor de Dios incondicional? Quiere decir que yo me puedo aprovechar de eso y bueno, o sea, Dios me ama y por lo tanto también me va a salvar. De eso se trata el amor de Dios. El amor de Dios, el Dios ama a todos por igual y me ama tal como soy, me ama con mis pecados y por lo tanto me tiene que salvar. ¿De eso se trata el amor de Dios incondicional? El amor de Dios es incondicional. Ujú, Lamentablemente nosotros no comprendemos ese amor y entonces en nuestra ignorancia decimos, me voy a aprovechar de ese amor. De todas ujú, maneras, Dios me perdona. ujú, Y entonces sigo viviendo la vida como me da la gana, ¿no? Y peco y peco y peco y Dios me perdona, y porque yo entiendo que Dios me perdona porque Él me ama, ¿no? Pero son ideas tergiversadas. ujú, El amor de Dios es un amor que no es condicionado. Me porte bien o no me porte bien, Dios me ama. Y ujú, me seguirá amando aun cuando yo me pierda. Porque la salvación está ahí para todos. Pero la salvación es beneficiable para el quien la toma. ujú. El amor de Dios está ahí, pero nosotros no nos queremos beneficiar de ese amor. Pero Él nos ama de todas maneras. Pero si nosotros no tenemos una respuesta hacia ese amor, no nos vamos a beneficiar. Él nos ama y nos vamos a morir y perdernos aún siendo amados por Dios. Pero no necesitamos hacer nada para que Él no nos ame. Exacto. Ahora, y eso es algo importante lo que resaltar. No tenemos que hacer algo para que Dios me ame. Ya Mm. Dios nos ama. Como dice, esta, como hemos dicho en el inicio del tema de esta semana, Dios nos ama libremente. Hagamos lo que hagamos, no importa qué tan pecadores seamos, no importa qué tanto nos hayamos aportado de Dios, no importa qué tan alejados estemos de Dios, Dios me ama exactamente igual como que fuese el más, por decirlo así, el más santo de los seres humanos. Dios me ama exactamente igual. Pero ahora, la lección de esta semana menciona también una parábola de la fiesta de bodas, donde se invita a muchos, ninguno quiere asistir, vamos a resumirlo. Después invita a otros que no fueron los que originalmente fueron invitados, invita a otros, a todo el mundo, y asisten ellos. Pero hay uno hay un personaje que lo bota, lo echa de la fiesta. ¿Por qué es que echa a esta persona y qué significa esto? Para entender un poquito eso tenemos que ir a la cultura de aquel tiempo, Ujú, donde se hacían las bodas y duraban varios días y aparte de eso, el que invitaba a los invitados le daba hacer un traje ujú, a su medida, especial, porque eso es lo que él quería, que así asistiesen, como él deseaba, como el que lo estaba invitando. Entonces cuando entraban ahí adentro ya estaban todos con su traje, ujú, pero este personaje de alguna manera entra y no está vestido con el traje que ujú, debería tener. Entonces es expulsado, ¿no? Ya cuando nosotros lo llevamos a la interpretación, ujú, el traje significa la justicia de Cristo. Él había entrado como él pensaba que iba a estar bien, ujú. como él creía que necesitaba estar ahí, ¿no? No, Pero el rey lo ve y le dice, no, por favor, afuera. y este versículo, el que muchas veces utilizamos, dice, muchos son llamados y pocos los escogidos. ¿Qué significa ser este escogido por Dios? ¿No estamos acaso todos escogidos por Dios? Hay un texto también donde dice, fuimos escogidos desde antes de la formación del mundo. Entonces, pero sí, y quiero tocar un poco la parte donde se genera un poco la controversia, diciendo, pero si ya me escogió desde antes de la formación del mundo, ¿cómo es que ahora no voy a ser escogido? ¿Qué significa? O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tiene que hacer la persona para estar dentro de este que no solo es llamado, sino que también escogido?
Cuando nosotros leemos la Biblia, vemos que nosotros fuimos, el plan de Dios es para salvarnos a todos. Ujú. Esta es la voluntad, que todos los hombres se salven. Pero ¿por qué no todos se van a salvar? Ujú. Porque no todos quieren salvarse, porque no todos toman la salvación, no todos se Ujú. van a beneficiar de la salvación. Entonces, muchos son los llamados, todos son llamados, Ujú. pero pocos escogidos. Ahora, en el caso de los escogidos, no es Dios que los escoge. Ujú. Son ellos los que aceptan ser escogidos. Exacto. Son ellos los que aceptan ser salvados. Entonces muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Dios no es un Dios que dice este sí, este no, sino que los seres humanos escogemos, aceptamos o rechazamos Ujú. la salvación de nuestro Y Dios. ahí está el punto que estábamos mencionando hace un momento, ¿verdad? El hecho de que nosotros a veces abusamos del amor de Dios. Al saber que Dios nos ama incondicionalmente, y en la lección de esta semana también se habla un poco de Oseas, o sea, se muestra ahí algo, vamos a decir, una historia, un relato que es un poco perturbador por cómo es que Dios le exigía al profeta que se case con la prostituta, que tenga hijos y que la perdone infinidad de veces. Y uno dice, pero ¿cómo va a pedir algo así Dios? Pero es lo que Él prácticamente vive a diario con muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque no es que simplemente el que se aparta de Dios y se aleja de Dios por completo y nunca quiere regresar. No, cada día con nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, nuestra forma de rechazar a Dios, cada día nos aprovechamos del amor de Dios. Y Dios es misericordioso, Dios está ahí para cada vez que nos acerquemos nos va a perdonar. Cada vez que nos acerquemos nos va a perdonar. Y la pregunta es, ¿con qué tanta sinceridad nos estamos acercando a Dios? ¿Estaremos nosotros tal vez aprovechándonos del amor de Dios o estaremos yendo de manera sincera y entender de que Dios nos ama y hacer algo al respecto para estar precisamente dentro de esos escogidos al final? Creo yo que, hablando un poquito de lo que tú dices, ¿no? De la historia de Oseas, hay muchas interpretaciones acerca de esta historia. Entonces, Dios ahí donde entra en acción y le dice a Oseas, ve de nuevo con ella. Y entonces vemos a un Dios que nos da esa historia para que nosotros podamos entender un poquito de su amor, Ujú. que quiere salvarnos y que al fin y al cabo en este mundo de dolor y sufrimiento, en este mundo de pecado, el que más sufre es Él. La mayor víctima es Él Ujú. y por eso es que Él se entrega para que nosotros nos podamos salvar. Y el versículo de memoria dice, yo los sanaré de su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. O sea, yo los sanaré, porque el problema del pecado es una relación quebrantada, es algo más allá de lo que nosotros vemos por encima, Ujú. es por dentro. Hay que sanar esto Ujú. para que Dios pueda remediar el problema de las relaciones. Exacto. Entonces, esta semana hemos podido hacer el inicio ya de este estudio de todo el trimestre, estos 3 meses. Vamos a aprender y vamos a analizar algunos detalles del amor y de la justicia de Dios. Y sería ideal que al final de todo este estudio, de esta lección, podamos entender que el amor y la justicia siempre van de la mano, que es muy difícil entender, como dijimos al comienzo. Pero esta semana hemos entendido de que Dios nos ama por pura gracia, libremente, porque simplemente lo desea hacer así. Los esperamos la próxima semana para poder seguir estudiando y aprendiendo más en cuanto a esta lección. Los esperamos la próxima semana para seguir conversando con Dios.